Hola, mi nombre es George Anthony. Bienvenido a este video. En este video les voy a explicar un poco sobre los conceptos de la electricidad, sobre el electromagnetismo, las leyes de Coulomb, las leyes de las cargas y conservación de las cargas. Ahora bien, ¿qué es la electricidad? La electricidad es una forma de energía que resulta en el movimiento de los electrones. Es un fenómeno natural que se puede observar en varias formas, como en rayos, tormentas, o se pueden generar artificialmente para su uso en diversas aplicaciones. Existen dos tipos principales de electricidad, que es la electricidad estática y la electricidad dinámica. La electricidad estática es el resultado del acumulamiento de cargas eléctricas en una superficie o un material. Se produce cuando hay un desequilibrio de las cargas y pueden causar fenómenos como descargas eléctricas o chispas. También está la electricidad dinámica, que es el flujo continuo de electrones a través de un conductor, como un cable de cobre o ya sea metal, cualquier tipo de metal. Este flujo es lo que conocemos comúnmente como corriente eléctrica y eso es lo que utilizamos para alimentar aparatos eléctricos y electrónicos. También, por otro lado, tenemos el electromagnetismo, que el electromagnetismo es una rama de la física que estudia las interacciones entre los campos eléctricos y magnéticos. Es uno de los cuatro fundamentos de la naturaleza y es responsable de muchos fenómenos naturales y tecnológicos. El electromagnetismo es esencial para la comprensión de una amplia gama de tecnologías, incluyendo motores eléctricos, generadores, transformadores, ondas de radios, microondas y muchas otras aplicaciones. Además, es fundamental en la teoría de la relatividad especial y ha llevado al desarrollo de tecnologías como la resonancia magnética y la comunicación inalámbrica. Ahora les estaré hablando un poco sobre la naturaleza de la carga eléctrica y su conservación. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de las partículas que determinan cómo interactúan electromagnéticamente. Hay dos tipos de carga, positiva y negativa. La unidad de carga en el sistema internacional es el Coulomb. La conservación de la carga. La carga eléctrica no puede ser creada ni destruida, solo transferida en cualquier proceso físico. La carga total antes y después del proceso permanece constante. ¿Cómo se cargan eléctricamente los objetos? Hay varios procesos donde los objetos se pueden cargar eléctricamente, que son frotación, que es el proceso en el cual dos materiales diferentes se frotan y transfieren electrones, resultando en uno con carga negativa, o sea, ganancia de electrones, y en otro con carga positiva, que son pérdida de electrones. También está la conducción, que es el proceso mediante el cual un objeto cargado toca a otro objeto y transfiere la carga distribuyendo las cargas entre los dos objetos. Está la inducción, que es el proceso en el cual un objeto cargado induce una separación de cargas en un segundo objeto sin tocarlo, creando una carga neta en el segundo objeto. Bueno, a continuación les estaré hablando sobre la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es la más importante de todas las leyes en la electricidad y también la más básica. Esta ley fue inventada por Julius Simon Ohm, a quien le debemos esta tan importante ley, la cual le voy a explicar a continuación. Esta ley nos indica que es la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Esto aplica a circuitos de corriente directa o circuitos de corriente alterna puramente resistivos. La ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia del material por el cual vamos a conducir esa corriente. Si podemos observar, esta ley nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia.
Esta ley nos puede dar valores que nosotros desconozcamos de un circuito eléctrico, sobre todo si estamos hablando de un circuito de corriente directa o de un circuito de corriente alterna puramente resistivo. Es así como nosotros podemos encontrar algunas de estas variables, ya sea el voltaje, la corriente o la resistencia. Si tenemos dos variables, es decir, si tenemos, por ejemplo, el voltaje y la corriente, podemos encontrar la resistencia. O si no tenemos el voltaje, pero si tenemos la corriente y la resistencia, podemos encontrar el voltaje siguiendo esta fórmula. Ahora veámoslo en el simulador. Como le dije anteriormente, la ley de Ohm nos habla que es la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Un ejemplo sería si tenemos un voltaje de 1 volt y una resistencia de 10 ohm, nos dará como resultado una corriente de 100 miliamperios. Y si aumentamos el voltaje a 5, la corriente se multiplicará también por 5, recordando que el voltaje será dividido entre la resistencia, o sea 5 volts se dividirá entre 10 ohm. Si volvemos a 1 volt y aumentamos esto a 1000 ohms o 1 kilo ohms, nos da como resultado 1 miliamperio. Bueno, como pudimos observar, mientras mayor sea la resistencia a la misma cantidad de voltaje, menor será la corriente. O sea, si tenemos poca resistencia, tendremos más corriente. Como dije anteriormente, la ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia del material por el cual vamos a conducir esta corriente. A continuación le estaré hablando sobre la ley de Coulomb. ¿Qué es la ley de Coulomb? Bueno, la ley de Coulomb describe la fuerza electrostática entre dos cargas eléctricas puntuales en reposo. Esta ley establece que la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esta es la fórmula para la ley de Coulomb, donde F es la magnitud de la fuerza electrostática entre las dos cargas, Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas, R es la distancia entre las dos cargas, se puede representar en R o en D, y K es la constante de Coulomb. Bueno, una breve y fácil demostración sería, como podemos observar, tenemos dos cargas, sería Q1 y Q2, las dos tienen los mismos valores, solo que una está positivamente y otra cargada negativamente. Si ponemos los mismos valores, o sea, dos cargas negativas, podemos observar que se van a repeler. Y si lo ponemos positivamente, estas se van a atraer. Si lo acercamos un poco más, mayor será la fuerza de atracción. Mientras menor distancia, más será la fuerza de atracción. Mientras mayor distancia, menos fuerza de atracción tendrán.